Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Mesa Central Digital en esta jornada de día lunes 23 de marzo. Partió muy fría la mañana, yo me abrigué harto. 6 grados, se esperaba más que eso, bajó bastante la temperatura. Tuvimos un fin de semana también bien frío acá en la región metropolitana, pero se esperan máximas van a superar los 20, 25 grados en la RM, así que está difícil. Va a ser una tarde más calurosa, pero una mañana muy fría. Así que se nos hizo sentir el inicio del otoño, el cambio de estación. Tenemos ahí las cámaras de control de tránsito y tenemos la playa también, que se ve tan lejana en este 23 de marzo. Vamos a la pantalla dividida para contarles cuáles van a ser los temas en este día lunes en Mesa Central Digital. Bueno, tenemos ahí estas imágenes porque vamos a partir el programa conversando sobre este ingreso, ¿no?, de la modificación al MEPCO vía decreto. Al parecer está causando también polémica, no solo la modificación, sino también que sea vía decreto. Vamos a ver cuál es la reacción. Ya han habido algunas reacciones, pero van a seguir ocurriendo porque además al parecer no va a ser el único anuncio. Entiendo que hay más anuncios durante esta jornada para un poco ir viendo cómo se enfrenta esta crisis a nivel internacional con los precios del petróleo. Además, tenemos la polémica por la salida de la ahora ex subdirectora de la PDI. La vemos en pantalla, ahí están imágenes, el cuadrito más pequeño. Tenemos esta cara entonces que vamos a ver harto hoy día, porque hay quienes exigen explicaciones por esta salida. Una persona que lleva 30 años en la PDI y que tenía una carrera, incluso un perfil que algunos dicen podría haberse convertido en la directora de la institución más adelante. Se le pide el retiro y hoy día se hace efectivo. Y por último, tenemos también el reajuste en la oposición, porque este fin de semana hubo actividades. Tuvieron ese congreso ideológico en el Frente Amplio. Estuvo acá en Mesa Central conversando con Iván Valenzuela y con Angélica Bulnes, parte de la entrevista Rat Pack del día lunes. Estuvo el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, hablando también de cómo se debe organizar la oposición, pero también vamos a abordar este tema por la agenda legislativa. Inicia una nueva semana donde hay que definir prioridades y donde se vienen definiciones bien importantes, como por ejemplo hay que renovar la prórroga del estado de excepción. Y hay que ver, se necesitan 79 votos para aprobarla, pero podrían haber descuelgues que pueden generar bastante discusión en el tema político. Entonces hay harto que revisar en torno a eso. Hay un viaje también que se espera para el miércoles del presidente hasta la Araucanía, así que va a estar interesante también ese tema y cómo se organiza esta agenda legislativa. Esos son los 3 grandes temas, pero por supuesto hay mucho más. Vamos a abordar lo que está ocurriendo. Había una formalización también por el caso de las licencias médicas. Quienes viajaron con licencia médica, es bien indignante. Se citaron a 49 hoy día formalización, llegaron 5 exfuncionarios. Así que tenemos de todo eso para conversar en este Mesa Central Digital. Vamos al primer tema. Bueno, tenemos entonces el ingreso de este decreto. Y yo pregunté a través de mis redes, porque ustedes saben que ustedes son parte del programa, no son solo espectadores. Aprovecho de saludar a quienes nos ven en la transmisión. Estamos a través de YouTube en el streaming de Tele 13 Radio. Y me decían, un poco, lo primero era, ojalá poder entender a qué se refería este decreto. Además, dudas respecto de, por ejemplo, lo que podía tener relación con los impactos que esto tiene. ¿Va a impactar de inmediato en el transporte público?, me preguntaban. ¿De cuánto puede ser el ajuste? ¿Cuánto va a ser esta semana? Lo que tenemos como claro es que deberían subir los precios esta semana. Pero también hay un punto interesante en cómo se interpreta este decreto. Tenemos por ahí la imagen, ¿no?, de esta publicación. Decreto de hoy día, entonces, en el Diario Oficial. Pero la modificación es bien específica y dice, se modifica entonces lo que determina el número de semanas para el cálculo del precio de paridad de importación. Y ahí hay un tema importante, porque se ha hablado mucho de que se modifica de 3 a 4 semanas, ¿no? Y efectivamente el MEPCO modifica
y ajusta los precios de los combustibles cada 3 o 4 semanas. Pero acá se habla del precio de paridad. Y al parecer ahí hay un punto bien importante al que tomar atención, porque ese precio de paridad de importación, según explican ahí más entendidos, es así como un precio teórico que mide el valor que va a tener el combustible internado en el país. Y ese precio teórico, previo a la publicación del diario oficial, que tenemos ahí en pantalla, consideraba 21 semanas en el caso de las gasolinas de 93 y 97 octanos, junto con 14 semanas para el diésel y 37 para el gas licuado. O sea, era harto el tiempo que consideraba, mucho más. Entonces ahora van a ser 4 semanas. ¿Qué va a hacer esto? Que las alzas internacionales se traspasen mucho más rápido al consumidor. Entonces ahí está el catch. Porque claro, cuando uno dice, porque escuchaba también ahí en la mañana algunos puntos de prensa, colegas preguntándoles, Partido Nacional Libertario tenía un punto de prensa hace un ratito, y hablaba Johannes Kaiser a propósito de esto. Y claro, cuando uno pregunta, modifica de 3 a 4 semanas, es otro el sentido que da la pregunta, otro el sentido que da también del impacto. Pero acá estamos hablando entonces de el precio de paridad, este precio teórico. Entonces pasamos de 21 semanas en algunos casos a solo 4. Se va a sentir más el impacto. Ahora, esto podría tener otras modificaciones más. Se habla incluso de quizás otras modificaciones que puedan ser vía proyecto de ley. Esto es decreto, simplemente. Y hay quienes dicen esto hace también mucho más expedito, hacer estas modificaciones más rápidas porque hay que actuar. Y es también un poco la defensa del gobierno de José Antonio Kast. Dice, no podemos como no hacer nada a un escenario que es complejo. Lo dijo también el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que el no hacer nada en torno al MEPCO genera un gasto de unos 200 millones de dólares cada semana. Y es un impacto bien importante y que no está la situación como para poder hacer frente a ese gasto, entendiendo todas las necesidades que hay. O sea, un poco también la defensa que hacían. Entonces tenemos esta nueva semana, estas nuevas prioridades, y tenemos esto que va a ser la noticia del día y probablemente va a ser también la noticia que defina también esta semana, además de estos anuncios en materia de seguridad, que también se ha ido dejando un poquito de lado. La semana pasada tuvimos esta semana con una jornada donde hubo 6 homicidios en la región metropolitana en 24 horas, por lo tanto hay un refuerzo también. Así que hay 16 proyectos con suma urgencia que puso el gobierno, que van enfocados, 12 de ellos van solamente en materia de seguridad. Entonces esto también se va a estar moviendo en el Congreso en paralelo a todo lo que va a generar los anuncios de esta jornada. A propósito de eso, del MEPCO y las modificaciones y los espacios que hay o lo que se debe o no se debe hacer, esta mañana estuvo el exministro también, Felipe Larraín, conversando en Mesa Central. Y él decía que efectivamente hay que hacer algo. Entiende también que implica un gasto importante el no tomar acción. Y vamos a revisar parte del análisis que hacía esta mañana. El costo semanal hoy está cerca de los 200 millones de dólares. Eso significa que a tasa mensual nos estamos gastando 800 millones de dólares de recursos públicos en subsidiar, ¿no es cierto?, las bencinas. Es una cuestión bien compleja. Entonces, a mí me parece que ahí, dada la situación en que se encuentran las finanzas públicas, es complejo que no haya algún tipo de traspaso. Entonces, aquí viene el traspaso con protección a los grupos más vulnerables. Yo creo que es bien importante ver, y aquí hay las decisiones claves son cuál es la gradualidad del traspaso, y lo segundo, que eso hay países que ya lo están haciendo. Mire, yo vengo llegando de República Dominicana, donde justamente se está discutiendo lo mismo, y hay un traspaso que va a ser gradual, allá de este shock en las bencinas y en los combustibles. Ya, ahí está entonces. La gradualidad, dice el exministro, es clave. Y también la acción que se tome lo más pronto posible. Y en ese sentido, acá también y las ayudas, eso es el otro punto. La gradualidad y las ayudas que vayan a las personas o a los sectores más vulnerables. Por eso también durante el fin de semana, lo decía el ministro de Transporte, como buscar la manera de que
esto no impacte de manera tan directa al transporte, que no impacte también a ciertos gremios, por ejemplo, también los camioneros, entendiendo que cuando ellos reciben un impacto, el impacto no es solo en lo que gastan ellos, sino que también esto se resiente en toda la cadena y los productos que finalmente compra la gente. O sea, hay un encarecimiento completo. Por eso es tan importante cuando hablamos del alza del combustible. No tiene que ver, esto no es un problema para solo los que manejan, ¿no? Es un problema para todos, porque es parte también de la cadena de transporte y cómo nos llegan las cosas. Está involucrado. Estaba también esta mañana, les decía, al inicio del programa, conversó en Mesa Central el ex ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Y era un poco también más crítico de las medidas que se están tomando, evidentemente, ¿no? Como oposición. Decía, y defendió la gestión del gobierno anterior, y habla del gobierno de emergencia, critica también esto del MEPCO. Dice, se está como poco castigando a la población más vulnerable, y dice algo que también mencionó el exministro Mario Marcel hace unos días en una entrevista, que él no se quejaba tanto, y lo vuelve a mencionar Álvaro Elizalde. Dice no estaba preocupado de tener soluciones, de quejarse menos con una situación que era bien compleja. Así por lo menos lo define el exministro del Interior, que el gobierno pasado recibió también la economía en una situación compleja y que la mejoró. Defiende ese punto en más de una oportunidad durante esta conversación en la mañana. Vamos a revisar lo que decía. Porque finalmente cuando se habla de un gobierno de emergencia, lo que se busca es una excusa para llevar adelante una agenda que implica desprotección social y flexibilidad laboral. Finalmente, si hay una emergencia hay que tomar medidas excepcionales. Y Chile hoy día no está peor que hace 4 años atrás, está mejor que hace 4 años atrás, en todos los indicadores. Y en la campaña se dijo que había aumentado la pobreza, lo dijo el presidente en funciones, que en ese tiempo era candidato. Y la encuesta Cacen indica lo contrario. ¿Para qué decir en el marco de seguridad? Lo que hemos tenido es un aumento sucesivo de las tasas de homicidio, y lo que ha habido en los últimos años es una reducción como resultado de las medidas que adoptó el gobierno y los recursos que se le proporcionó a las instituciones a cargo de la persecución penal. Del análisis que hacía el ex ministro, entonces dice acá, se habla de gobierno de emergencia, se justifican estas medidas, y un poco lo que dice acá, en el gobierno anterior también hubo una mala situación económica, había una guerra también que se estaba desarrollando, un alza del petróleo y no se decidió castigar un poco a la ciudadanía. Esa es la visión. Ahora, sirven estas dos posturas y esta conversación en Mesa Central para retratar también cómo es probable que sea el resto de la recepción a este anuncio, ¿no? Como vamos a ver una oposición que se va a cuadrar un poco en eso, en que esto es un castigo para la ciudadanía, para quienes son más vulnerables, esto va a aumentar el precio de la parafina, viene el frío, todo eso que se ha venido conversando durante los últimos días, versus quienes dicen hay que tomar acción porque no están las condiciones para asumir este gasto de 200 millones de dólares a la semana, el mantener las cosas tal y como están. O sea, se podría hacer, pero ¿a costa de qué? Y era un poco también lo que comentaba hace un ratito Johannes Kaiser, que a pesar que dice que no es parte de este gobierno, ¿no? Sí decía que había que enfrentar esto y dice, vamos a terminar pagando igual. Es un poco la reflexión que hacía. Y la idea es que sea entonces de manera más responsable, porque si no se paga a través de modificaciones al MEPCO, se va a pagar igual, decía, con inflación, con otros problemas en la economía a nivel global en el país. Ese era el análisis al menos. Y vamos a ver cuáles son las reacciones durante el día, si hay más también anuncios. Ahora, en medio de todo esto, a nivel país, a nivel internacional, hubo también algunos cambios, porque Donald Trump anunció un cese al fuego de 5 días con Irán, precisamente porque está muy complicado con lo que esto genera en la economía, también en Estados Unidos. En Estados Unidos no tienen MEPCO, por lo tanto la gente está absorbiendo de manera directa el alza en los combustibles, lo que lo tiene también ahí como bien una posición bien difícil al presidente de los Estados Unidos. Se anuncia esto a través de su red social, que es Truth Social, que tuvo una conversación y que hay un cese al fuego. Ahora, lo que llama la atención es que hubo un ataque luego de este anuncio desde Israel
a Irán, deja en evidencia también estos encontrones que han venido teniendo Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Las posiciones y los objetivos también eran bien distintos en esta guerra, cada uno de esos países. Y se da este ataque y además están desconociendo este anuncio que hace Donald Trump y esta conversación que habría tenido desde Irán. Dicen que no es tal. Ahora, el simple anuncio de Donald Trump tuvo un impacto. Y tuvo un impacto y una reducción también en los precios del petróleo, entiendo que de en torno a un 10%. O sea, da cuenta también de ese impacto. Esta mañana en Mesa Central partíamos, de hecho, en lo más importante, con Iván Valenzuela, hablando algo que puede tener esa cierta conexión, pero hay efeméride, ¿no? De 23 de marzo, cuando se hablaba de la Guerra de las Galaxias, de Ronald Reagan, en donde anuncia que él tiene un paquete de medidas para enfrentar conflictos bélicos, entre ellos láser y cosas que iban a permitir no ser atacados, como un escudo. Cosas que ahora pueden existir, pero en ese tiempo eran impensadas. Y este anuncio, él hace este anuncio, por eso le ponen como la Guerra de las Galaxias, era otro el nombre que tenía, pero comúnmente se le comenzó a llamar así. Y esto a sus contrincantes los llenó un poco de temor. Sí había un tema como que no había mucho dinero para invertir para alcanzar estos avances, pero habían expertos diciendo es imposible que haga esto. Esto no existe. Todavía era como haber hecho un iPhone en tiempos en que la tecnología era para la máquina de escribir todavía. Pero esto tuvo un impacto y terminó con la Guerra Fría. Un anuncio así, comunicacional. Entonces, estaba interesante entendiendo el contexto que tenemos hoy día, esa efeméride. Parecía muy, muy a tono. Efeméride 23 de marzo, pero de harto tiempo atrás. Y cómo los anuncios pueden impactar. Hoy día vimos cómo impactó también el anuncio de cese al fuego, a pesar de que lo desconocen en Irán y no lo respetó para nada tampoco Israel. ¿Qué más? A propósito de Estados Unidos, hoy día nos sorprendió una imagen. Tenemos por ahí el apoyito de este accidente que impactó bastante en el aeropuerto de Nueva York, en La Guardia. Tenemos ahí lo tenemos en pantalla, este choque entre un avión y un vehículo en la pista. Carro de bomberos, entiendo, que estaban en la pista. 2 fallecidos, los pilotos murieron y muchos heridos, y la imagen impactante que ya recorrió el mundo. Hay que determinar acá qué es lo que ocurre, ¿no? Para que se genere un accidente, además, en zonas que se supone tienen bastante coordinación. No fue tal, y ahí vemos las imágenes entonces. 2 fallecidos, una cantidad importante de heridos, y la atención entonces en el aeropuerto, uno de los aeropuertos en Nueva York. Bueno, con esta imagen con la que amanecimos, son las 11:25, y con las pantallas ahí del control de tránsito. Había mucho taco hoy día en la mañana. Tuvimos harto ocurriendo aquí en la región metropolitana. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital cuando son las 11:29 de este día lunes 23. La última semana completa de marzo. La otra ya queda dividida. Pensamos abril. Y vamos a ir de inmediato al segundo gran tema de esta edición. La polémica, la tenemos ahí, por la salida de la ex directora de la PDI. Consuelo Peña es quien ven ahí en las imágenes. Era la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado. Inteligencia y Crimen Organizado, Seguridad Migratoria. O sea, era la número 3 de la institución. Un rol bien importante, con una carrera también de más de 30 años en la institución y que confirma la salida de la PDI bajo la figura de que pasa a retiro. Así aparece en el comunicado. El comunicado dice se hace efectivo desde hoy porque al parecer todo esto ocurre el día viernes. El viernes, el director de la institución, Eduardo Serna, habría recibido entonces la llamada de la actual ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, quien, por supuesto, las policías dependen, ¿no?, del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Investigaciones y también la institución de Carabineros. Recibe entonces este llamado pidiendo la renuncia de entonces la número 3 de la policía. Ya la PDI definió quién va a ser quien asuma su cargo, que es Ricardo Gatica Aliaga. Él va a ser entonces el sucesor de Consuelo Peña. Ahora, ¿por qué es polémico? ¿Qué hay detrás de esta salida? Hay dos posibles razones y parece que la primera toma más fuerza y tiene relación con un antiguo operativo. Esto data de cuando la actual ministra era fiscal de la región de Tarapacá, en donde en el marco de una investigación, el caso Clan Chen en Tarapacá, Consuelo Peña habría tomado la determinación de trasladar a algunos funcionarios de la PDI, que trabajaban entonces en conjunto en esta investigación con la ahora ministra. Entonces, pide estos traslados y esto al parecer no habría caído para nada bien en Trinidad Steiner. No le gustó para nada. O sea, hay quienes apuntan a que esto sería como una pasada de cuenta. Y ahora toma más fuerza esa teoría porque hay un oficio. Un oficio del 13 de marzo, o sea, 2 días en el cargo, llevaba la ministra de Seguridad Pública, cuando pide entonces un informe bien detallado sobre funcionarios vinculados a este caso, al Clan Chen, en Tarapacá, en donde pide entonces el detalle de la identificación de los funcionarios, los fundamentos para sus traslados, las nuevas destinaciones y los eventuales antecedentes disciplinarios o denuncias administrativas que habían para poder moverlos. O sea, había molestia. O sea, existe este oficio, con la información que le llega. Se dicen, al parecer esto es una pasada de cuentas por ese punto. Porque la otra teoría apuntaba a que hace unos meses atrás Consuelo Peña habría encontrado un paquete de droga en su vivienda y ella hizo la denuncia. Su hijo, al parecer, terminó como testigo en una causa. Y eso podría complicar, entendiendo también los parámetros y niveles que había puesto y se había autoimpuesto también este gobierno. En términos de la tolerancia cero, que nadie podía estar en cargos importantes si tenía algún tipo de investigación en la justicia. Ahora, hay quienes dicen, ante esto ella reaccionó de la manera que había que reaccionar, ¿no? Pone la denuncia, pone todos los antecedentes a disposición de la justicia, trata de esclarecer qué ocurre. Entonces, no toma tanta fuerza como esta primera teoría de que sería una pasada de cuenta. Ahora, ¿por qué complica a la ministra? Ella hoy día tiene una visita al Congreso para hablar también de este fast track en materia de seguridad. Hay 3 proyectos que se les pretende dar bastante importancia por parte del gobierno y la idea era que los presentara hoy ahí ante las comisiones, pero todo parece indicar que lo que va a tomar la agenda en esa reunión y en esa presentación va a ser entonces la explicación, porque hay quienes han salido a decir en la Comisión de Seguridad, por ejemplo, que no les parece que, entendiendo la carrera que tenía Consuelo Peña, hay que tener muy buenos argumentos para haber pedido su renuncia. Y otro punto en lo que se complica esto es que dicen, independiente de que el Ministerio de Seguridad esté a cargo de las policías, quien debió pedir la renuncia
de un cargo tan importante en la PDI debió ser el presidente de la República. Y acá lo que se entiende es que la solicita es Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad. Así que hay varios puntos en esa historia que hay que dilucidar. Vamos a ver, a las 3 de la tarde tiene esta cita la ministra y me imagino que de inmediato le van a pedir entonces esas explicaciones por esta salida entonces y este terremoto que causó al interior de la Policía de Investigaciones. Vamos ahora a cambiar de tema, porque comenzamos el bloque digital. Ya está Daniela Jansson aquí conmigo. ¿Qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo estás, Cota? Muy buenos días. Vengo con 2 noticias. Una muy positiva para el deporte nacional. Y partamos con eso mejor. Porque, me imagino que puede ser. Bueno, no solamente noticias importantes para los fanáticos del deporte, sobre todo para nuestro columnista Daniel Mansuy, porque en un partido con un desenlace electrizante, Santiago Wanderers igualó 1-1 con Flamengo, que era el gran favorito del torneo, y se quedó con la primera Copa Libertadores Sub-20 al imponerse por 5 goles a 4 en la definición por penales. En la mañana la Andrea decía algo que era muy cierto, que no tenía, dijo, no tenía Andrea Rivera, que está aquí al ladito. Aprovechamos de contarles que estamos en el FM con Lo que Marca. En este momento al aire. Estamos acá vía streaming con Mesa Central Digital. Andrea decía que no tenía idea que había un Sub-20. Como que había más categorías en este torneo. Claro. Que existía esta posibilidad. Mira, y esto es una muy buena posibilidad este torneo sub-20, porque sí también uno puede ver los talentos, la generación de recambio, los clubes internacionales los pueden, ahí les ponen el ojo, se los llevan para afuera y ahí Chile vuelve a brillar, por favor, en la selección adulta. Este encuentro se jugó en el Estadio Independiente del Valle de Quito, en Ecuador, y esta es la primera vez que un equipo chileno se lleva esta Copa Libertadores Sub-20, que obviamente desató una fiesta en Valparaíso, porque los porteños se juntaron en la Plaza Victoria para ver el partido, y también fue el epicentro de los festejos. Tú sabes que se festeja muy bien en la quinta región, sobre todo en Valparaíso. La fiesta del pan batido. Exacto, y no solamente se quedaron con este triunfo, sino también el delantero, Cristian Silva, se quedó con el trofeo de goleador de la Copa, al anotar 4 de los 9 goles que hizo el Club Caturro en el torneo. Pero hay un goleador claro entonces. Sí. Mira, yo creo que van a estar ahí, buscándolo. Ojalá. Peleándoselo. Que se lo lleven. Pero yo me imagino que para el fan ahí de Wanderers le gustaría que se quedaran ahí, y poder... O quizás que los vean crecer. Afianzar a un equipo adulto. Aparte, tú sabes que cuando se llevan a los futbolistas, siempre hay una parte del contrato que queda para el equipo que los formó, entonces también sería una buena posibilidad para seguir fortaleciendo a los cadetes también de Santiago Wanderers. Todo de verde ayer. Así es. Muy y con en como estamos viendo, claro, como Islandia. Que fue la semana pasada. Como estamos viendo en las imágenes, el triunfo, también el equipo aseguró su cupo en la Copa Intercontinental, donde se va a medir con quién se quede con el título de la UEFA Youth League, conocida como la Champions League Juvenil. Wow. Y este rival se va a conocer en abril. Y escucha, por favor, atenta. Entre los posibles contrincantes está el Real Madrid, Paris Saint-Germain, Brujas de Bélgica y el Benfica de Portugal. O sea, son buenos rivales. Muy pero buenos fue rivales. Súper también, porque vamos a achicarnos antes. No. Yo creo que aquí con todo. Sí. Aparte también como conversamos fuera del micrófono con Ramón Ulloa, los mismos futbolistas, los jóvenes, tenían mucha personalidad, no se achicaban, así que yo creo que van a ir con todo contra quien salga ganador en Europa. Buen semillero, entonces. Sí, tienen buen ahí semillero. En Santiago Wanderers. Y otro tema que también está pegando fuerte en redes, Cota, es el juicio que continúa contra Nicolás Cepeda en Francia, porque hoy comenzó la recta final del juicio contra el chileno por la desaparición y posible muerte de su exnovia Narumi Kurosaki. Una semana clave porque se podría definir si va a ser declarado culpable nuevamente o si es que va a recuperar su libertad. ¿Y qué se va a conocer hoy día? 2 informaciones relevantes. Por ejemplo, hoy día fue el turno de la declaración de una testigo que vivía en el mismo pasillo que la víctima, Rachel Roberts, de 29 años, quien dijo que escuchó 10 a 20 gritos de una mujer la madrugada del 5 de diciembre del 2016, el día en que desapareció Narumi. Dijo que vio un hombre escondido detrás de una puerta y que lo asoció con Cepeda, y que, dijo que está muy arrepentida hasta el día de hoy
de no haber llamado a la policía ese mismo día, pero que los gritos eran tan fuertes que ella entró en pánico y que tampoco hablaba francés, como para poder comunicarse y poder denunciar este hecho. También dijo que ese mismo día vio en el reflejo de la ventana un hombre escondido detrás de la puerta, como ya dije, y que estaba vestido de negro y ocupando guantes, que ese es un detalle también no menor. Claro, eso habla también de una premeditación. El Claro. ir con guantes es como ir preparado para. Exacto. Que es un poco también lo que se apuntaba cuando decían por qué él la invita a comer tan lejos, porque como que hace unas compras extrañas durante esos Claro. días. Se habla también de la... Esto siempre es importante porque desde el punto de vista legal es distinto a un hecho violento que termina en un homicidio a cuando hay una preparación para. Exacto, sí. También se lo topó en la cocina y dijo que cuando se lo topó no era una persona que estuviera a punto de cocinar, que lo notó muy nervioso. Y también otra información reciente es la de la japonesa Rina Sakamaki, que era amiga de ambos y que en juicios previos ya había dicho que Cepeda le había pedido traducir algunos textos del inglés al japonés tras la desaparición de Narumi. Y al escuchar esta declaración, el magistrado le pidió al chileno que respondiera y Cepeda decidió hablar en japonés porque dijo que era para desmentir a esta persona. Dijo, yo sé japonés, no a la perfección, pero no necesito un traductor. Y claro, los testigos que estaban ahí presentes dijeron que era un japonés muy avanzado, que claro, que lo puede haber perfeccionado después, pero claro, como él también estudió allá, que no era necesaria una persona para poder intervenir, para poder traspasar un mensaje. ¿Y qué se espera para el resto de esta jornada? Se espera que el chileno vuelva a dar declaración hoy día en la tarde. Y mañana se esperan las declaraciones, los testimonios de sus padres, Humberto Cepeda y Ana Luz Contreras, y también la madre Narumi, Taeko Kurosaki. Está interesante porque entiendo también que la semana pasada en alguna de esas audiencias él se contradijo. Sí, Y fue varias veces. fue como increpado directamente por quien estaba a cargo de la audiencia, por el magistrado, porque le pregunta como cuál era el objetivo de su viaje. Sí, Y él ha ido cambiando la versión según también el juicio. exacto. Sí. Entonces eso también ha causado cierta suspicacia y sabemos que se ha comentado bastante en redes sociales y a propósito de Sí, eso. De lo comentamos la desmentirse. semana pasada, que por ejemplo en uno de los juicios dijo que usó GPS, después que Claro. no usó GPS, que pasó por la iglesia, que no pasó, que viajó a Francia por estudio, después era a ver a Narumi. Entonces, sí. Así que vamos a estar atentos también a cómo continúa este juicio. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Dani, por ese Gracias, bloque Cota, que esté muy digital. Oye, estaba mirando que también está marcando el ministro de Hacienda, es otro de los trends ahí en las redes. Era que no, con el anuncio que se hizo hace un ratito y con los que van a ver durante el resto de la jornada. Antes de irnos a la pausa, les quiero contar otra cosa más, porque hoy día había una definición legal importante también. Se entregaba el veredicto respecto de esta formalización de los trabajadores los trabajadores tripulantes de El Cobra. En este caso, donde mueren 7 trabajadores, la embarcación Bruma, por esta colisión que habrían tenido ambas embarcaciones. ¿Qué determinó el Ministerio Público? Que Rodrigo Mancilla, que era el capitán del Cobra, Luis Macaya, el piloto, y el jefe de máquinas, Jaime Sandoval, van a estar entonces con firma quincenal y arraigo nacional. Eso se determinó para los 3 imputados. Quedan entonces con estas medidas cautelares que tienen fines más bien procesales y no punitivos. O sea, la idea es un poco resguardar la continuidad de la investigación y por eso el arraigo y también la firma. Pero no dice que no amerita por ejemplo, que estén en prisión preventiva por esta situación. Fijaron 4 meses de investigación para establecer entonces las responsabilidades. Recordemos que acá hay un hito también importante, que además de estas personas, se imputa responsabilidad a la empresa. ¿Por qué? Porque en Chile las empresas tienen responsabilidad. Las empresas deben hacer que sus trabajadores cumplen con la ley. Tienen que establecer normas y esto no estaba ocurriendo en el caso de Blumar. Así que vamos con esta información a la pausa y ya volvemos con más noticias en Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital en este lunes 23 con nuestra pantalla dividida, al tiempo que les cuento que a esta hora hay 17 grados en la región metropolitana. No está tampoco tan caluroso, 17 grados, 17,2, con una humedad del 50%, pero cielos despejados. Máximas de 25 en Iquique, 22 en Antofagasta, 31 en Copiapó, 22 para La Serena, 21 en Valparaíso, que estaban de celebración. Me imagino que el frío no lo sintieron ayer. 25 también de máxima entonces para Santiago, 17 en Concepción, 13 en Puerto Montt con lluvia, 11 en Coyhaique y 11 de grados también de máxima en Punta Arenas. Tenemos ahí las imágenes entonces de también cómo se ven las calles a esta hora. Y ahora sí, vamos a la pantalla dividida porque vamos con la última parte, el último bloque de nuestro programa. Con este reajuste de la oposición y la agenda legislativa, ¿no? Tenemos una semana de nuevas prioridades. Recordemos que la semana pasada hablábamos del copamiento comunicacional. Y de flancos que algunos dijeron podrían haber sido un poco innecesarios, ¿no? Anuncios que se hicieron anuncios, pero faltaba como la bajada. Un poco pone ahí en discrepancia cuando dicen quizás no era lo que había que apuntar. De hecho, el presidente de la República, José Antonio Kast, dio una entrevista este fin de semana a la Tercera con Gloria Faúndez. Y habló de varios puntos bien interesantes, sobre todo de esta suerte de copamiento. Él decía que son medidas necesarias, por ejemplo, el tema del cobro del CAE, el proyecto también, o el de restringir la gratuidad. Abordó también el sacar el proyecto de negociación ramal y defendió todas estas medidas. Desde el mismo oficialismo ha llegado un poco fuego amigo. Lo dijo la presidenta del Senado. Dijo, el presidente va a tener que moderarse porque otra cosa es con guitarra. Que no es una declaración menor. Pero también Diego Chalper, que estuvo conversando en Mesa Central con Iván Valenzuela, no en el de acá, en el Mesa Central de T13, decía que le parecía un error el tema de el restringir la gratuidad para los mayores de 30, que afectaba particularmente también a las mujeres. Y era innecesario porque era muy, muy menor la cantidad de personas que son que se verían perjudicadas, y por lo tanto también es menor el gasto que implica. Entonces, ¿para qué sacarlo? Lo ve como un error. Cosas que defendía entonces el mandatario en esta entrevista. Aborda también su definición de cómo va a ser su gobierno. Dice que va a ser el gobierno para los chilenos, que va a tomar decisiones difíciles. Hizo un llamado a la unidad en torno a los indultos. Algo que tampoco tuvo muy buena cabida porque ya han dicho desde el mismo oficialismo que no están todos de acuerdo con el tema de los indultos. De hecho, muchos han abierto la posibilidad de legislar y que ya no se pueda indultar. Que no está para los tiempos que tenemos en la actualidad, ni tampoco para el nivel de nuestra democracia. Entonces, abordó eso y fue definiendo también prioridades. Les decía también al inicio que la Fundación Paz Ciudadana habló de que hay 16 proyectos que tienen suma urgencia o discusión inmediata en el Congreso en este momento, que son urgencias que puso el Ejecutivo. 12 de ellos están directamente vinculados a la seguridad. O sea, también en esta nueva semana no se quiere dejar de lado ese tema. Les decía, ¿no?, que tuvimos días complejos, sobre todo con estos 6 homicidios en la región metropolitana, el hecho de violencia también, la muerte del carabinero Javier Figueroa, sin duda también tiene un impacto. Entonces, a pesar de que se están tomando determinaciones importantes, lo vimos con el decreto también ahí de modificación al MEPCO, en materia económica no hay que dejar de lado esta prioridad de un gobierno de emergencia que decía su énfasis principal era la seguridad. Entonces hay 12 proyectos de seguridad que están con suma urgencia que se deben tratar esta semana. Pero además, hoy día hay un despliegue importante de ministros. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, va a estar en la Comisión de Zonas Extremas. María Jesús Wolf, la ministra de Desarrollo Social, va a estar también en 2 comisiones distintas presentando cuáles son sus ideas, la Comisión de Desarrollo Social y también la Comisión de Familia. La ministra de Ciencia va a exponer también a la comisión del mismo nombre. Lo mismo hace el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga. O sea, hay un despliegue ministerial también para ir contando cuáles van a ser las prioridades. Les decía, y hace un ratito les contaba, que la ministra de Seguridad Pública también va a estar.
hablando de estas prioridades, pero también de la explicación en torno a la pedida de cargo en la PDI. Y todo esto se enmarca además en un primer gran test para el gobierno de José Antonio Kast. ¿Cuál es ese primer gran test? Porque si hablamos también de seguridad y esas prioridades, esta semana, de hecho, hoy día se debería ingresar la prórroga para el estado de excepción. Ya de excepcional tiene muy poco, son 1.400 días que lleva este estado de excepción. Hubo solo 52 días en que el gobierno del expresidente Gabriel Boric no tuvo esta medida. Esto viene desde el gobierno del expresidente Piñera para la Araucanía. 52 días aguantó el gobierno pasado sin este estado de excepción, porque recordemos que no era parte de la postura que tenía el gobierno pasado, pero tuvieron que ceder. Partió, de hecho, con un estado de excepción acotado, después se fue modificando. Entonces tenemos 1.400 días en que esto se mantiene. Para poder conceder esa prórroga se tiene que votar. En el Congreso se necesitan 79 votos. Desde el oficialismo dicen que por supuesto que sí, que van a votar a favor, aunque también hay quienes se abren y dicen ya está para que podamos tener otro tipo de medidas, ¿no? Cosas también a largo plazo, más allá de el despliegue de las Fuerzas Armadas que esto implica. De hecho, el mismo ministro de Defensa lo abordó y decía que efectivamente hay que ir trabajando también en otras medidas que complementen esto. Pero ¿qué pasa con la oposición? Está interesante el debate porque al parecer hay quienes no tendrían ningún problema en votar en contra. Pues si pensamos, claro, en una postura que incluso causó división en el gobierno pasado cuando eran oficialismo. Entonces, hay un punto, hay que ver cómo van a votar. Puede generar una discusión interesante, pero hay que ver entonces, porque es el primer gran test. Y este miércoles viaja a la Araucanía el presidente. También es importante ese viaje. Recordemos que para el gobierno pasado, el primer despliegue de la Araucanía terminó con un recibimiento a balas que tuvo la exministra del Interior, Isquia Siches. Entonces, ahí hay que hacer un despliegue importante. Entiendo que mañana está en Puerto Montt. Primero el presidente. Entonces tiene ese despliegue también en el sur del país. Ahora, a propósito de todo esto, de los proyectos que se han quitado, de los anuncios que se han hecho, de los decretos, de todo lo que hemos visto, hay quienes dicen que el actual gobierno está dando una batalla cultural. Más allá también de las acciones que se están tomando, que también hay un tema con eso. Algo más regional, algo más grande. Le preguntaban en la entrevista de la tercera al fin de semana si había expectativa también de posicionarse como en la región o como más de manera internacional. José Antonio Kast decía que él tenía la ambición de gobernar para Chile primero. Pero sí tenía muy claro que había que tener una buena relación y que, por ejemplo, decía cuando a Argentina le va bien, a Chile le va bien. Pero eran definiciones interesantes. Vamos a revisar porque esta mañana se abordó esto de la batalla cultural en la conversación de los columnistas de Mesa Central. Estaba María José Naudón y Patricio Fernández. Escuchemos lo que tenían que decir cada uno a propósito del mismo tema, la batalla cultural. Se ha hablado muchísimo de si el gobierno está o no dando la batalla cultural. Y hay varios hitos que han ido pasando en los que creen que sí, ¿verdad?, se afirman. Uno de ellos es la declaración, la abstención de Chile en la OEA respecto de la declaración. Otro es haber seguido a Estados Unidos respecto al concepto de género, ¿no es cierto?, en la ONU. Aprobando para que se vote una resolución exactamente. Después, no votando la resolución. Claro, exactamente. Otros en temas medioambientales y así, ¿no es cierto? Es una discusión bien permanente. Pero yo creo que quizá el problema que está ocurriendo, y esta es mi joyita, es la confusión que existe entre la identidad que por supuesto un gobierno tiene y debe tener, y una batalla cultural. Entonces quiero que hagamos ese ejercicio de distinguir esos dos conceptos. Entonces, ¿qué es lo que plantea la identidad? ¿Cuál es la respuesta que plantea la identidad? Esto es lo que creemos. O sea, eso dice la identidad. Yo creo en esto, ¿verdad? Y eso que yo creo, por supuesto, se va a traducir en decisiones, en posturas, en votos también, ¿verdad? Y aquí la clave es que eso que yo creo, o sea, eso es lo que creemos, ¿verdad?, no invalida al otro que yo tengo al frente. ¿Cuál es la diferencia con la batalla cultural? La batalla cultural lo que dice es, esto es lo que se puede creer, que es distinto que decir, esto es lo que yo creo.
¿verdad? Y por lo tanto, lo que hace, ¿no es cierto?, es fijar ciertas posiciones, pero que no aspira a un debate en particular. No es es lo que yo creo respecto de este debate, sino lo que hace es condicionar cómo se discuten todos los debates. Por eso digo, esto es lo que se puede creer, no lo que yo creo, ¿ya? Entonces, con ese contexto Lo que quiero se traer puede un creer ejemplo. lo que es válido. En tono autoritario. En tono autoritario, claro. Claro. El fondo como recortando un espacio, lo que está fuera de esto es incorrecto, no existe, no se puede No ni es siquiera legítimo. debatir. Exactamente. O sea, hay posturas integristas que creen que su verdad es la verdad obligatoria para todos y que eso no merece discusión. Hay posturas más liberales que piensan que sus propias creencias están disponibles a ser debatidas y encontrar y corregirse incluso en el camino con los otros. Y para poner a un personaje como Habermas, de moda últimamente por su muerte, hay quienes enfatizan por sobre todas las cosas incluso el diálogo y la construcción conjunta. La batalla cultural propiamente tal es una lucha por la hegemonía declarada en el último tiempo por estos mundos de derecha. Y para volver a articular lo que decía un poco mientras venía en el taco, es que yo creo que en el gobierno de Kast y al interior de sí mismo hay este debate o esta lucha por cuánto énfasis se le pone que no ceja. Da la impresión que la primera dama fuera representante de la batalla cultural más activa y que ciertos mundos políticos lo fueran menos. O sea, encarna muy bien ciertos valores que no quieren verse arrasados como los ven que han sido arrasados en el mundo durante demasiadas décadas. Por eso el odio, el desprecio a la ONU. Por eso el desprecio a determinados organismos internacionales. Porque efectivamente se viene instalando en el mundo prácticamente desde después de la Segunda Guerra Mundial un cierto consenso más bien en torno a la socialdemocracia, en torno al respeto por la diversidad, y a partir de los 90 ni hablar, por tolerar, respetar y darle espacio, medio ambiente, feminismo, etcétera. Eso, la corrección de eso es la que está en pugna. Bueno, ahí estaba entonces la opinión de los columnistas y las miradas, ¿no?, desde cada trinchera sobre la batalla cultural. Oye, vamos a un tema más, porque nos queda poquito para que sea el mediodía. Y hoy día comenzaba la formalización de quienes indignaron en algún momento bastante, ¿no?, a los funcionarios públicos que viajaban con licencias médicas falsas. Comenzaban hoy a las 10 de la mañana, hace un ratito atrás. Estas formalizaciones, se habla de 6 formalizaciones porque son 359 los funcionarios que van a formalizar en el Ministerio Público. Recordemos que esto se destapa en mayo del año pasado, mayo del 2025, en donde la Contraloría General de la República, doña Dorothy Pérez, da cuenta entonces de estos incumplimientos y entonces pone a disposición estos antecedentes. Personas que viajaban fuera del país, que andaban en los casinos apostando, pero que estaban con licencias médicas. Según esos antecedentes, entonces entre 2023 y 2024 habían 25.000 funcionarios que salieron del país, 25.000 funcionarios que salieron del país durante sus periodos de reposo y que 13.000 asistieron a casinos mientras se encontraban con licencia médica. Comienza entonces hoy día estas formalizaciones. Ahora, se pueden extender más, pero técnicamente se habla de 6 formalizaciones porque dividieron para cada 10 funcionarios. O sea, hoy día eran 49, para entenderlo así. Ahora, si se formaliza 49 personas en una audiencia, es muy probable que también se extienda. Pero mañana debería comenzar otra, y ver esos 6, y quizás esa también se extienda, para que se dé cuenta del proceso largo que esto va a hacer. Y el primer grupo entonces eran 49. Llegaron 5 a esta formalización. De 49 llegaron 5. Dentro de la explicación que daban en la audiencia es que cuando se quiso notificar de esta formalización, algunos ya no residían en las direcciones que estaban, y otros que no pudieron ser notificados, simplemente no pudieron ser contactados. Entonces llegaron
5 de 49. Vamos a ver qué suerte se corre mañana. Pero ojo, porque esto es para los funcionarios públicos, pero por supuesto también la justicia tiene en la mira a los centros médicos que emitieron estas licencias y también, por supuesto, a los doctores que emitieron licencias. De hecho, se habla ya de por lo menos 3 centros asociados a esta gran cantidad de licencias, que es Maxi Health Spa, Salud Vida Spa y Centro Médico Medicilios. Son los 3 centros que también podrían sumarse ahí a las indagatorias de la Fiscalía. Van a pedir medidas cautelares. La Fiscalía se está desarrollando esto durante esta jornada, pero no me quería perder contarles eso, de que de 49 llegaron 5. Vamos a lo último, vamos cerrando porque son ya las 12:02 y lo vamos a dejar a él como el protagonista de esta jornada porque va a seguir ocurriendo durante el día. Probablemente también hay más anuncios durante la tarde-noche. Al complemento entonces de este decreto que ya estaba publicado esta mañana en el Diario Oficial sobre el MEPCO. ¿Qué otras medidas? ¿Cuál es el plan que tiene en mente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós? Va a ser interesante conocerlo hoy. Lo comentamos mañana acá en Mesa Central Digital. Mañana también los espero entonces a las 11 de la mañana y se quedan siempre en la compañía y en la sintonía de Tele 13 Radio a través del FM en el 103.3 con lo que marca y a través, por supuesto, de nuestra programación más tarde. Tenemos redes sociales, tenemos también nuestro canal de YouTube con todas las conversaciones que se vieron esta mañana. Quedan las entrevistas completas en la lista de Spotify, así que no tienen excusa para estar desinformados con Tele 13 Radio. Buen día. Chao, chao.